Ya, perdón, tenía el micrófono desactivado. Hola, buenos días a todos, a todos. Ah, Buenos días. buenos días, buenos días. Este, Buenos días. buenos días. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, lo primero que quisiera saber es si tenemos preguntas sobre lo que discutimos la vez anterior, las veces anteriores, que hayan surgido entre tanto. Yo recibí un par de preguntas, comentarios vía el Mattermost en mensaje privado, pero como eran relativamente similares, creo que me gustaría responder aquí en común a todo el mundo, y se refería a este ejercicio. Entonces, antes de discutir eso, quería saber si alguien tiene alguna pregunta que quisiera compartir con todo el mundo, o un comentario, algo que señalar. Todavía hay personas en la sala. ¿Sí? Una cosa respecto al ejercicio de la página del slide 29. A ver, Sí. ¿cuál es? El ejemplo de una distribución discreta binomial 2. Ok. Ok. En este ejercicio dice que verifiquemos la validez del teorema, ¿sí? Sí. Y dice que, bueno, hay que hallar la varianza de la suma de dos variables aleatorias binomiales con probabilidades diferentes, ¿cierto? Cierto. Mi duda es en la suma de estas dos variables aleatorias binomiales. Es literalmente que los k que estamos midiendo es, si lo vamos a hacer en una simulación numéricamente, sería que tomamos, no sé cómo explicarlo bien, tomamos una, o sea, sería literalmente la suma de, ¿cómo sería esa suma? Es Ok. básicamente, porque no sé si lo estoy haciendo bien. Está bien. De hecho, es interesante porque es una pregunta similar a las otras dos que recibí sobre otro ejercicio, pero vamos a responder a ambas de una manera similar en lo posible. Aquí en este gráfico yo estoy ilustrando un caso particular de la forma de la PDF binomial cuando tienes que sus dos parámetros tienen estos valores precisos. 0,65 de probabilidad y 10 como número de realizaciones, ¿no? Entonces eso lo que quiere decir es que tú te esperas tener una probabilidad de 65% de que tu realización sea aceptada, y como lo haces 10 veces, entonces el valor va a ir de 0 a 10 y te esperas intuitivamente que el promedio de esta distribución sea 6,5. Creo que eso debería estar claro para Sí. todos. Ok, entonces, imagínate que tienes en paralelo a eso otra muestra con la misma probabilidad, pero con otro número de realizaciones.
Por ejemplo, n igual, vamos a elegir un número sencillo, 90. Entonces, déjame ver cómo intento hacerlo. Entonces, vamos a poner un poquito de texto y un color. Ok. Entonces, tenemos una PDF binomial que entonces sus dos parámetros son 0.65 para la probabilidad y n igual 10 para el número de intentos. Imagínate que tenemos otra que tiene la misma probabilidad, pero un número totalmente distinto. Entonces, para simplificar la vida voy a poner 90. Entonces, de la misma manera que tú, si tú realizas un muestreo de P1, te esperas tener que el valor más probable que tú obtienes de tu variable K, pues va a ser entre 6 y 7. Y eso es lo que se ve en el gráfico, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, si ahora lo haces 9 veces más, pues te esperas que los valores más probables sean, pues, 6 por 9, 54, y 7 por 9, 63, entre 50 y tanto y 60 y tanto, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, si tú después sumas esas dos muestras, vas a tener el resultado, la suma de esas dos muestras. Una producida con P1 y la otra con P2 es equivalente. Por supuesto, si son realizaciones aleatorias no va a ser idéntica, pero es formalmente equivalente en términos de PDF a una con otra PDF que voy a llamar P12, que tendría P igual 0.65 y N igual 100. Entonces creo que eso es intuitivo para todo el mundo y no debería significar problemas. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Sencillamente que tú lo que vas a hacer es que si regreso a mi gráfico, vas a lanzar y aleatoriamente un evento entre 0 y 10 para P1, vas a lanzar aleatoriamente un evento entre 0 y 90 para P2 y lo sumas. Entonces, ese número que obtienes de la suma va a estar entre 0 y 100. La diferencia que vas a tener en este ejercicio es que, al contrario de lo que escribí en el whiteboard, eso no va a ser así. Tan sencillo. Si P1 y P2 son diferentes. Y entonces ese es el objetivo del ejercicio. Es que tengan habiendo hecho algún ejemplo para dos valores de P1 y P2, se den cuenta que no van a obtener una binomial. Si las probabilidades son las mismas, la suma de binomiales es una binomial. Si las probabilidades son diferentes, van a obtener una cosa un poquito distinta. Entonces, profe, no estamos verificando el teorema en este caso. O sea, porque es que el teorema decía que la varianza sería igual o menor a la de P promedio, que pues es, bueno, a la de P promedio. Entonces no tendríamos ese caso. Entonces, si P1 y P2 son iguales, la suma de una binomial hecha con P1 y de otra binomial hecha con P2 es una binomial. Y por lo tanto tiene los valores de expectación de una binomial. En particular su varianza. Tiene que ser de esta forma. N multiplicado por P multiplicado por 1 menos P.
Pero si P1 y P2 son diferentes, no vas a tener una binomial. Y de hecho, la otra cosa que yo sugería es que elijan valores de P1 y P2 que ilustren casos extremos del teorema. Entonces, hay dos casos extremos obvios. Es cuando P1 y P2 son muy parecidos. Y la otra situación es cuando P1 y P2 son muy diferentes. Entonces, yo no quería inducirles una elección precisa de valores, pero es obvio que una situación sencilla sería tomar P1 igual 0,45 y P2 igual 0,55 o 0,40 y 0,45 y P1 igual 0,05 y P2 igual 0,95. Ah, bueno, profe. Ah, ok, entonces no se tenía que cumplir el teorema anterior dicho para poder... Entonces, lo que no vas a tener es una binomial, vas a tener una distribución que no es binomial y justamente la idea del ejercicio es cuándo es que consigues algo aproximadamente binomial y cuándo es que consigues algo que obviamente no es binomial. Ah, ok. Pero, profe, Después creo que con respecto a la otra pregunta, que es relativamente similar, esa me gustaría que la hiciéramos en tiempo real profe, juntos hay y una entonces creo que eso pequeña, también te va a ayudar. Sí, David, ¿tienes una pregunta? sí, de eso mismo, es que yo hice eso con dos P's distintas Ujú. y sumo los histogramas, como usted nos dice, o sea, Eh, sumo las muestras, no, sumas, ¿no? sumas las variables. Cuidado con eso de sumar histogramas. Ok, La suma de un histograma no es el histograma de la suma. bien, entonces creo que estoy confundido. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio juntos y yo creo que eso va a aclarar para todos. Profe, una ¿Sí? cosita pequeñita. ¿Puedo Sí. mostrarle como dice el muestreo? Esa parte de la suma es que creo que como dijo, sí era como lo había hecho, pero si puedo mostrarle un segundo acá. Sí. Am, Ah, ah, ya. dice que si yo comparto, va a dejar de compartir lo suyo, Claro, entonces, pero no importa. bueno, profe. A ver, Lo que no sé si tienes derecho de compartir. Intenta ver. creo que sí. Eso depende de la... Exacto. Ah, ¿sí Estoy está viendo que... compartiendo? Sí. Ah, bueno, profe, hice la suma esa, la interpretamos de esta manera. Entonces esto toma samples de una distribución binomial y esta también con diferentes p. ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Estaría correcta esta manera de interpretar la suma? Entonces ahí estás construyendo una nueva variable aleatoria que es la suma de dos variables aleatorias. Sí, es así Eso, como... eso me suena correcto, sí. Ah, bueno, profe, gracias, es que tenía esa... Pero Yo era... entonces debes obtener, en el caso particular que estás haciendo, la probabilidad promedio sería 0,5. ¿Ah? Sí, señora, aquí con la Y probabilidad entonces promedio. comparas cuánto vale y ahí lo tienes el resultado. Es decir, la desviación estándar con 0,5 vale 5,6. Sí, sí, Y la desviación estándar que obtuviste con tu suma, me imagino que el n está usando siempre el mismo, el 6, sí, ¿sí? sí, sí. Pues obtienes 3,7. Y lo que sería bonito es que hagas el histograma también, para que veas cómo, para que puedas Ah, comparar las dos formas. sí, profe. Ah, ¿Ves? bueno. No, pero lo que hiciste, Pero, profe, el teorema no dice que la desviación estándar de la variable que es del promedio debería ser menor que la mm, de esta de la suma. Es que eso no, es lo contrario. Y a menos que haya cometido yo un gazapo, es lo que dice lo que está en la slide. ¿Ah? Fíjate que la varianza de la suma es este término que está acá, que es menor porque le estás restando una cantidad que es definida positiva, es menor que esta. Ah, ok, entonces interpreté mal el teorema. Ok, ok. Bien, bien. Ok. Entonces lo que sugiero es que entonces voy a hacer un pequeño ejemplo aquí.
Si ven mi nueva pantalla. Sí. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Escribí unas pocas líneas de código muy sencillas en C++, pero lo que estoy haciendo es imprimiendo en un fichero texto una variable aleatoria que va de 0 a 1. Y de hecho lo estoy haciendo 5 veces. Entonces tengo 5 variables aleatorias diferentes y después para comparar tengo una variable gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que me produjo eso? Eso me produjo este fichero que ven en la pantalla que tiene 6 columnas. Entonces, como ven, las columnas 1, 2, 3, 4 y 5 son todos números que van de 0 a 1. ¿Ok? Aquí tengo donde construyo uno pequeño. Por ejemplo, este es 0,9, uno grande. Y uno pequeño, pues tengo por aquí 0,17, etc. Este es aún más pequeño. Y la última columna, como ven, a veces son valores positivos, a veces son valores negativos. La mayor parte de los valores están entre -1 y 1, pero de vez en cuando se alejan un poco. Por ejemplo, aquí tengo 2,3, por aquí tengo 2,9, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, yo por supuesto uso los programas a los que estoy más acostumbrado. Entonces, van a ver un mensaje de error que no es importante porque es un asunto de gráfico. Pero entonces abrí una ventana de root. Y entonces voy a crear un árbol de roots, que es sencillamente una manera de manejar información numérica, pero no solamente. Entonces hago una pequeña construcción, le doy un nombre tonto a mi árbol, le llamo el árbol. Ese error no se preocupen, eso no tiene nada, eso no es. Y entonces aplico una función miembro de la clase árbol de tree, que es leer un fichero. Entonces mi fichero se llamaba, tiene ese nombre ahí. Y entonces, como vimos, había 6 variables. 5 de ellas eran uniformes entre 0 y 1, y la última era una gaussiana. Entonces lo está leyendo. Tarda un poco porque creo que se me fue la mano en el número de variables que, en el número de eventos que produje 1.000.000. Así le pido que me imprima qué es lo que contiene mi árbol. Contiene 6 variables: x1, x2, x3, x4, x5 y otra variable que se llama g1. Y si le pido que me las muestre un poco, entonces me muestra que la variable x1, x2, x3, x4, x5 y g1 corresponden a lo que yo quería. Entonces después puedo hacer dibujitos sencillos. Entonces, por ejemplo, puedo dibujar g1. No sé si ven el canvas que apareció. Eso no estoy seguro. No. Okay. No, no. Ahora sí deben ver el canvas que apareció. Sí, ya. Ok, entonces, como fui perezoso, Ruth eligió por mí los valores mínimos y máximos del histograma y el número de cajitas de bin del histograma. Si hubiera sido un poquito más concienzudo, pues hubiera creado un histograma. Lo voy a llamar histogauss. Le voy a poner, qué sé yo, 1000 bines entre -5 y 5. Y entonces ahí fui yo el que decidió que el histograma va de -5 a 5 y hay 1000 cajitas, que es una cantidad un poco excesiva, pero como hay 1.000.000 de entradas, no es tan grave, pero la ventaja que tiene es que se ven las fluctuaciones y ven que realmente fue una cuestión aleatoria, porque hay fluctuaciones de cajita a cajita y es aún más elegante dibujarlo poniéndole barras de error. Entonces, como tengo tantos eventos, las barras de error apenas se ven, pero si yo hiciera un zoom, ahí ven que de cajita a cajita el número de entradas fluctúa. Entonces, ya cuando miro más en detalle. Entonces es una realización aleatoria. Y ahora voy a dibujar otra variable, que sería una de las uniformes, x1, por ejemplo. Y entonces aquí está el resultado de dibujar x1.
Entonces, como ven, Ruth decidió hacer un histograma. Él tomó la decisión por mí de hacer un histograma que empieza en 0 y que va hasta 1 y algo. ¿Ok? Y entonces ven que hay una cantidad aproximadamente constante de entradas por cajita, pero que fluctúan un poco, lo cual es normal. Si miramos X2, pues tiene el mismo aspecto, porque es otra realización aleatoria, entonces las fluctuaciones en principio deberían ser distintas, igual para X3, etcétera. Entonces, ahora, cuando yo digo, y esto es lo que efectivamente tú hiciste, Nicole, pero era una de las preguntas que yo tuve, es qué pasa si yo hago la suma de estas dos variables, las dos primeras, por decir algo, X1 y X2. Pues obtengo una distribución triangular que va de 0 a 2. Y la razón por la que tengo una distribución triangular es porque como cada una de las variables X1 y X2 van de 0 a 1, el valor mínimo posible es 0 más 0 y el valor máximo posible es 1 más 1, pero son valores que es muy, muy, muy improbable de obtener porque en el infinito continuo de valores entre 0 y 1, tener exactamente 0 es imposible, pero tener algo muy, muy pequeño es muy, muy improbable. Entonces, si ahora le sumo otra tercera variable, X3, no más 3, no más X3, resulta que ya no es una distribución triangular, sino que se empieza ya a adoptar un moldeo un poco más redondo. Y como ven, pues la distribución va de 0 a 3, por la misma razón anterior. Entonces, lo otro que pueden ver es que cuando yo dibujo X1, X2, que va de 0 a 2, tengo una distribución cuya varianza es mayor que la de X1 por sí solo o la de X2 por sí solo. Eso lo habíamos visto matemáticamente, que era uno de los ejercicios sencillos, que la varianza de una distribución uniforme entre 0 y 1 vale 1 entre raíz de 12. Entonces 1 entre raíz de 12, Ruth me recuerda que es 0.288. Y si yo ahora pregunto al histograma que me hizo Ruth cuál es el RMS de la distribución, pues obtengo 2887, que es muy cercano. Y difiere un poco porque, bueno, es una realización aleatoria. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo dos variables aleatorias y lo quiero hacer correctamente? Entonces tengo que usar lo que se sugería hacer en la slide, que era sumar no variables aleatorias, sino variables aleatorias reducidas, restándoles la media y normalizándolas por su desviación estándar. Entonces, si regreso a donde yo estaba antes, que era aquí. Entonces, bueno, por construcción, si yo divido esto entre el inverso de raíz de 12, que es equivalente a multiplicar por raíz de 12, pues voy a obtener una distribución en la misma forma, pero que llega más lejos. Y si yo ahora miro cuál es su varianza y le pregunto cuál es el RMS, obtengo 1 con una precisión de 3 por 10 a la menos 4. Entonces, si ahora sumo mis dos primeras variables, la varianza es mayor, entonces la tengo que de nuevo multiplicar por raíz de 12 para tomar en cuenta el hecho que cada una de ellas tiene una varianza a raíz de 12, pero como hay dos de ellas, ya no es raíz de 12 que tengo que usar, sino raíz de 12 al cuadrado, que es 12. Y entonces sigo obteniendo una distribución triangular, pero su RMS ahora es 5, y la razón por la que aparece 5 y no 1 como quisiéramos es porque también había que tomar en cuenta, como se mostró en la slide, que había que dividir eso entre 1 entre raíz de n. Entonces, aquí cometí un pequeño error, que fue que no puse
La raíz cuadrada, eso no es correcto. Pero entonces tengo que ahora dividirlo por la raíz de 2. Y ahora sí tengo una distribución triangular cuyo RMS vale 1. Entonces, bueno, lo puedo hacer para 3 variables, para 4 variables, para 5 variables. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para 3 variables. Entonces, lo que me va a fallar ahí es que voy a tener que dividir por raíz de 3. Tengo que restarle, tengo también que hacer otra operación que se me olvidó hacer aquí. Es que, claro, como x1 y x2 van hasta 2, de 0 a 2, su media vale 1, entonces yo le debo restar su media, y entonces ahí sí tenía yo una distribución centrada en 0. Entonces, cuando lo hago para 3 variables, tengo que restarles la media, y la media de esto va a ser 1.5. Entonces tengo esta distribución curva centrada en 0. Y su RMS vale 1, porque la dividí por raíz de 3. Entonces ya entendimos la lógica. Si yo hubiera querido hacerlo con 4 variables, le tengo que restar 2, que es el promedio, y obtengo una distribución curva que ya se empieza a parecer mucho a una gaussiana. Verifico su RMS es 1, y como nada más tengo 5 variables aleatorias, no puedo ir más lejos. Le resto 2.5, que es su promedio, sumo 5 variables y obtengo esta distribución centrada en 0 y cuyo RMS vale 1. Y si quieren verificar que se parece a una gaussiana, entonces yo tenía mi histograma de una gaussiana. Había hecho un zoom, entonces voy a quitar el zoom. Entonces la voy a dibujar con una opción L para que me la dibuje. O le voy a cambiar el color más bien. Voy a poner de color azul, la voy a poner gorda. Cambio su anchura. Y vuelvo a hacer esta que está aquí y le superpongo mi gaussiana. Entonces, ya va. No tienen el mismo binning, entonces eso es un error. Voy a hacer aquí. La voy a llamar así, y mi gaussiana yo la había hecho definida con una cantidad de bines que olvidé, que tenía 1000 bines entre menos 5 y 5. Y ahora sí le superpongo mi gaussiana. Y entonces esta también un poquito más gorda. Y entonces ahora tienen dos histogramas, uno negro y uno azul. Y como ven, la superposición no es perfecta, pero es bastante similar. Entonces, para ver cuán imperfecta es, me pongo en escala logarítmica. Y les recuerdo que la negra es la suma de 5 variables aleatorias y la azul es una gaussiana. Entonces, como ven, la suma de 5 variables aleatorias falla un poco la descripción lejos del valor más probable, justamente porque 5 no es una cantidad infinita, y el teorema dice que hace falta una cantidad infinita de variables aleatorias para reproducir una verdadera distribución gaussiana. Pero ya ven que ya con 5 variables aleatorias, que no es mucho, el corazón de la distribución, que se ve mejor en escala lineal, es muy parecido al de una gaussiana, y hay que irse realmente a valores bastante alejados del corazón, a partir de más de 2 desviaciones estándar, 2 sigmas, 3 sigmas, para empezar a ver que francamente los valores más alejados del corazón no ocurren con tanta frecuencia para su suma de 5 variables aleatorias, si se compara con lo que ocurre en el caso de una gaussiana. Y de hecho, por pura casualidad, podríamos ponernos a contar aquí, por ejemplo, cuántas
cuántas entradas tenemos que se alejan en 5 unidades de sigma con respecto al valor más central. Bueno, para nuestras 5 variables aleatorias no ocurrió ni una sola vez. Pero para la gaussiana ocurrió aquí, una vez. Tenemos un evento, casi podríamos decir un evento y medio o algo así, que se aleja por 5 desviaciones estándar. ¿Y qué es lo que nos dice la distribución gaussiana? La distribución gaussiana nos dice que la probabilidad de eso es 2 partes por millón. Y yo generé 1 millón de eventos aleatorios y me consigo con uno que está cerca de 5. Así que no es tan... Mi realización aleatoria pues sigue de verdad una distribución gaussiana, incluso alejándome mucho del corazón de la distribución. Entonces, no recuerdo de quiénes fueron las preguntas, pero espero que esto lo haya respondido, ¿eh? Yo pregunté y sí, señor, ya está mucho más claro. Ok, Gracias. ok, perfecto. Aquí vamos entonces regreso a las slides. Esto lo habíamos hablado, esto también. Nos habíamos detenido aquí. Una que no me dio tiempo la otra vez de mencionar, ya, un comentario en el chat. Qué fácil parece root cuando lo usan. No es eso, sino es sencillamente los años. Es la carretera, no, más nada. Y de paso, lo que yo hice es algo que solo se debe hacer para hacer análisis muy sencillo, que es hacerlo en interactivo. Lo correcto y la buena práctica es no hacerlo en interactivo, sino escribiendo un código y un código compilado además. También lo hago en ocasiones, pero me gusta mucho el trabajo interactivo con root porque permite darse rápidamente cuenta de las propiedades de las distribuciones que uno tiene. ¿Cómo dice interactivo? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo corre sin script? ¿Lo corre directo en root? Exacto, Sin script. sí, yo estaba escribiendo los comandos en tiempo real, Claro. entonces solo pueden ser comandos sencillos. No puedo hacer bucles, no puedo hacer Entonces lo pondría en un condicionales, script y de etc. ahí lo corre. Pero eso, trabajar, una de las cosas que me gusta de root es justamente la posibilidad de hacer cositas en interactivo. Ok. Entonces estas dos no las mencioné, las vamos a evocar solo rápidamente, pero tienen su interés y es lo siguiente, que es que recorrimos una lista de distribuciones que son todas bastante clásicas y tal vez un poco con la excepción de la Breit-Wigner y sobre todo de la Boïtian, eso lo consiguen en cualquier lugar. Igual para Student o la log normal, eso buscan cualquier libro de estadística o cualquier curso de estadística y van a conseguir estas discusiones. Lo que no van a conseguir necesariamente, excepto cuando se trate de textos de física de partículas, son estas dos distribuciones que voy a mostrar aquí y que son extensiones, modificaciones sencillas de funciones conocidas. Entonces, la primera de ellas, uno tiende a llamarla la gaussiana bifurcada, el nombre estándar que se le da, y es una distribución que es útil para describir muestras que tienen una distribución asimétrica alrededor de su máximo. Entonces, en este caso, no me fue muy difícil calcular cuánto valía el coeficiente de normalización de la PDF, pero entonces la PDF está definida por partes. Hay una primera parte para los valores de la variable inferiores a su máximo y una segunda parte para los valores superiores a su máximo. Entonces, a la izquierda del máximo es una gaussiana de anchura sigma left
Y a la derecha del máximo es una gaussiana de anchura sigma right. Entonces, como la gaussiana por construcción en el máximo, su pendiente vale 0, entonces estas dos componentes se empalman correctamente, y no solo eso, sino que incluso a nivel de su primera derivada. Y entonces este gráfico que está acá les representa una gaussiana bifurcada. La elegí de tal manera que su valor máximo es en 0, entonces mu vale 0, y la anchura a la izquierda del máximo, sigma left, vale 1, y la anchura a la derecha del máximo, sigma right, vale 2. Entonces, como ven, es una distribución que es sencillamente una extensión relativamente trivial de la gaussiana, pero que se adapta razonablemente bien a situaciones en donde la distribución es asimétrica. ¿Y qué tipo de distribuciones pueden ser asimétricas? Bueno, habíamos visto distribuciones que por construcción lo son, como por ejemplo la Poisson o la binomial, pero para variables continuas, distribuciones asimétricas pueden resultar dependiendo del tipo de efecto físico que se esté estudiando. Puede que haya buenas razones por las cuales la varianza de un lado del máximo sea distinta a la varianza del otro lado. Por ejemplo, si hay una condición de borde y uno se acerca mucho al borde, entonces el dominio de variación de la variable entre su máximo y el borde es distinto que del otro lado del máximo. Y después hay otra función que tiene un nombre que no representa para nada la función en sí, sino que es el nombre del experimento en donde trabajaba el estudiante de doctorado que escribió esta función, y entonces se quedó bautizada pues la función Crystal Ball. Y entonces es una función que es bastante útil para describir funciones de resolución que tengan una componente de fuga, que en inglés se llama leakage. Imagínense que ustedes están midiendo una cantidad y que el 90% del tiempo pues esa cantidad fluctúa alrededor de un valor constante. Entonces una gaussiana podría ser una buena descripción, pero imagínense que 10% de las veces el valor es menor. Eso es algo que desde un punto de vista práctico hay muchas situaciones en las que eso ocurre. La más sencilla entre ellas es que cuando en un calorímetro, por ejemplo, hay una probabilidad que una parte de la energía medida esté fuera del rango en el que el calorímetro es eficaz. Entonces, de cuando en cuando miden toda la energía y a veces miden menos que la energía. Entonces, esta función Crystal Ball está definida de esta manera extraña, pero entonces lo que tienen que leer aquí es que hay una parte gaussiana y hay una parte que no es gaussiana. Entonces, aparecen varios coeficientes, pero si la miran en detalle, la dependencia funcional de la variable es sencillamente una ley de potencia tomando como punto de referencia su máximo. Entonces, grosso modo, x elevado a la menos n. Entonces, los coeficientes que aparecen adelante es para asegurarse que la distribución sea continua en el sitio donde se pasa del comportamiento gaussiano al comportamiento no gaussiano. Entonces, como ven, el valor de frontera es cuando ustedes se alejan por alfa unidades de sigma con respecto al máximo. Entonces, esa clase de cosas siempre son como más sencillas de mostrarlas en un gráfico. Entonces, aquí yo dibujé una crystal ball que la construí de tal manera que su valor más probable esté en 0. Y entonces la distribución es gaussiana en un intervalo que va de menos infinito hasta a sigma. Entonces toda esta parte de la distribución es gaussiana, pero a partir de este valor en a sigma, la dependencia funcional cambia y se convierte en una ley de potencia. Entonces el empalme entre los dos comportamientos
es no solo continuo, sino diferenciable. Y entonces n es el exponente de la ley de potencia, y como ven, es como buena ley de potencia, decrece más lento que una gaussiana. Entonces, la función Crystal Ball, nosotros la utilizamos en muchísimas situaciones prácticas en nuestros experimentos. Por ejemplo, la descripción de la masa del bosón de Higgs en Atlas se basaba en una forma tipo Crystal Ball, solo que la cola iba hacia valores, hacia el lado negativo. Entonces, ventajas de estas funciones. O sea, la primera cosa es que están implementadas en Rufite. Entonces, Rufite, lo mencioné el otro día, es toda una familia de clases en roots que permiten hacer análisis estadístico. Lo otro es que la interpretación de los parámetros es, entre comillas, intuitiva. Pues, como les dije, ¿no? Tenemos una anchura a un lado del pico y otra anchura al otro lado del pico. Pero hay que tener cuidado. Son funciones que se pueden utilizar, pero siendo prudentes y teniendo ojo crítico. La primera cosa es que, y yo creo que eso no, a partir de la discusión que tuvimos el lunes, debería ser relativamente sencillo sin que hagamos necesariamente ejercicio al respecto, es que los estimadores simples están sesgados. Si recuerdan, para la gaussiana habíamos obtenido una manera muy, muy sencilla de estimar los parámetros de la gaussiana, que eran con la media y con el RMS. Entonces, en el caso de la gaussiana bifurcada, dado que la distribución es más ancha a la derecha, pues la densidad de eventos es mayor a la derecha. Así que la media está sesgada con respecto a mu. El promedio de esta distribución es un estimador sesgado de su valor más probable. Y por más que aumenten la estadística, el sesgo es constante. Entonces es un verdadero sesgo. No tiene propiedades ni siquiera de comportarse bien en el límite asintótico de alta estadística. Y en el caso de la Crystal Ball, pues como esto es una ley de potencia, pues es como lo que habíamos discutido de la Boictian o de la Bright-Wigner. Mientras mayor la estadística con la que midan el RMS, más sesgados van a estar. Y la media está totalmente sesgada también. Ustedes no pueden estimar a partir del promedio cuál es el valor del pico, porque el valor del promedio está mal definido, porque aquí hay una ley de potencia. Bueno, y lo otro es que si ustedes miden el RMS de una gaussiana bifurcada, van a obtener una cosa que es que se sitúa a mitad de camino entre las dos anchuras. Entonces, el RMS no es un buen estimador de la diferencia de las anchuras. Ok. Y otro punto muy importante, y esto sí me parecería útil. No es necesario que lo añadan a la lista de ejercicios para la semana siguiente, pero si lo desean hacer a tiempo, bien, pero si no, háganlo después. Pero es hacer una evaluación de las matrices de correlación. Y lo digo porque no lo hemos hecho. Ninguno de los ejercicios que propuse se hablaba de estimar los elementos de la matriz de correlación. Eso probablemente fue... La razón por la que no lo hice es que las funciones con las que tratamos aquí, en particular en el caso de la gaussiana, eso lo habíamos mencionado, muy sigma, tienen una correlación cero. Entonces ahí no era muy interesante hacer un ejercicio sobre eso. Pero aquí las correlaciones son muy importantes. Incluso creo que hasta intuitivamente se puede entender. Imagínense que ustedes tienen una realización de eventos que ustedes creen puede describirse con una gaussiana bifurcada. Entonces, se las ingenian para tener una estimación de mu, de sigma left y sigma right. En lo que vamos a discutir después, explicaré cómo hacemos eso.
Pero ¿qué pasa si se equivocaron un poco en la estimación de mu? Imaginen que hayan sobreestimado mu y en vez de haber conseguido un valor de estimación en 0, hayan conseguido un valor en un poquito más que 0. Entonces, la densidad de eventos a la izquierda de ese pico que ustedes evaluaron mal es mayor y la densidad de eventos a la derecha del pico es menor. Entonces, sigma left va a ser más grande y sigma right va a ser más pequeño. Entonces, si intento completar esto con un poquito de texto. Si lo logro hacer. Si mu aumenta, no sé cómo dibujar, aumenta, voy a poner así. Entonces, sigma left aumenta y sigma right disminuye. Y por la misma razón, si mu disminuye, entonces sigma left disminuye y sigma right aumenta. Eso es lo que se llama una correlación. Cambiar uno de los parámetros modifica los otros parámetros. Entonces, las correlaciones en sí no son un problema, pero conceptualmente, por construcción en esta función hay correlaciones entre los parámetros. Pero el asunto es que cuando los valores numéricos de las correlaciones se vuelven muy importantes y se acercan a valores extremos tipo 90%, 95%, 99%, eso es problemático. Eso es problemático porque eso quiere decir que hay una indefinición sobre cuáles son los verdaderos parámetros físicos que realmente describen una distribución. Entonces, ese es un mensaje que creo vale la pena que lo tengan siempre presentes, es evitar en lo posible situaciones en las que ustedes construyen modelos matemáticos sujetos a muy grandes correlaciones. Y en el caso de las Crystal Ball, lo de las correlaciones es una locura. Son inmensas. Todos los parámetros se hablan entre sí. Entonces tenemos 4 parámetros, la matriz de covarianza es 4×4, la matriz de correlación está repleta de valores 80, 90, 95, 99%, positivos y negativos. Ok, ¿será que hacemos un pequeño sondeo sobre esta parte antes de cambiar de tópico? Profesor, disculpe. Sí. O sea, la correlación está hablando de la dependencia o independencia en las variables. La correlación la habíamos definido, si recuerda. No, pero, o sea, en base a lo que está diciendo ahorita. Sí. Pero voy ahí. Nosotros hemos definido la covarianza de esta manera. ¿Ok? Y teníamos por ahí unos gráficos que ilustraban lo que significa físicamente una covarianza, lo que significa matemáticamente una correlación. Entonces, si lo que estamos estudiando son correlaciones entre parámetros de una función y nuestro objetivo es estimar el valor de esos parámetros, las correlaciones son un problema. Porque una mala estimación de un parámetro se va a traducir en una mala estimación de otro si está muy correlacionado. Es por eso que es un tema importante. Y de hecho, en la segunda parte de lo que vamos a discutir, lo hablaremos en el contexto de la función de verosimilitud. Y espero que eso lo aclare un poco más. Ok. Aquí hacemos una pausa antes de pasar al maximum likelihood. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa.
porque como vamos a cambiar un poquito de tópico, nos damos que unos, a ver, son las 17:05, nos damos unos 15 minutos. Tomamos a las 17:20. ¿De acuerdo? Ok. Voy a poner el vídeo en pausa para no ocuparlo con cosas vacías. Sí, lamento que se me olvidó pulsar el botón de quitar la pausa del vídeo. Entonces, nada más para... si queremos avanzar un poquito hoy, no creo que me dé tiempo ni siquiera pero entonces lo que discutimos fue la definición formal del teorema de verosimilitud máxima. Ok, y entonces tenemos el primer ejemplo de algo en lo que nadie había oído hablar de eso. Entonces eso seguramente significa que tendré que explicar esto de más de una manera. Y necesitarán hacer unos cuantos ejercicios. Entonces este es un punto importante. Ya aquí donde la falta de un pizarrón va a ser un poquito un problema. Voy a utilizar dos ejemplos, después los añado a las láminas. Díganme si ven sus pantallas una gráfica. No, aún no la vemos. No, profe. Aquí sí debe estar. Sí. Ok. Entonces, es una gráfica algo complicada, pero vamos a discutirla con calma. Entonces, esta es una gráfica producida por una colaboración que se llama GFitter. Y GFitter se interesaba en combinar los resultados disponibles de medidas de la masa del quark top. Para los que hagan la filial de altas energías, verán que dentro de la familia de partículas de materia del modelo estándar hay una que se llama el quark top y es la más pesada de todos. De hecho, la masa del quark top está aquí en unidades de electrovoltios. Como ven, es casi el doble que la masa del bosón Z. Es la partícula del modelo estándar la más pesada. Entonces, lo que GFitter llama delta Q cuadrado, eso es algo que creo que hoy no nos hará tiempo, pero la próxima vez explicaré que esto es esencialmente lo que estamos haciendo con el -2, delta log likelihood. Entonces, lo que ellos llaman delta Q cuadrado es formalmente idéntico a -2 delta log L. Entonces, ellos estaban usando como entrada en el análisis de ellos, pues, toda una serie de resultados producidos por un trabajo que ellos hacen, que es lo que aparece aquí en azul y lo que aparece en gris. Entonces, lo que aparece en gris es una manera indirecta de medir la masa del quark top. Entonces, como es una manera indirecta de medirlo, la sensibilidad es pobre. Y entonces lo que ellos hacen es que ellos construyen una función de likelihood en la cual la masa del quark top es un parámetro de la función. Es el parámetro principal de la función. Y entonces ellos evalúan el valor de la función de likelihood para varios valores de la masa del quark top y entonces obtienen este contorno gris que aparece aquí. Los detalles sobre por qué hay una banda ancha son un poquito secundarios para nuestra necesidad hoy, pero lo que ven es que entonces la función de likelihood de GFitter tiene un máximo para un cierto valor de la masa del quark top. Entonces, como están haciendo el -2 delta log likelihood, lo que tienen es 0 en el valor máximo del likelihood. Y a medida que se alejan, pues el valor se aleja de su valor, de su mínimo. Y entonces tienen que alejarse
por 7 unidades de gigaelectronvoltios a la izquierda para que el menos NLL aumente por 1 unidad. Y tienen que alejarse por prácticamente 10 gigaelectronvoltios para que el NLL aumente por 1 unidad. Entonces, eso lo que quiere decir es que si en un escenario totalmente hipotético en el que se rehacen todos los experimentos de física de partículas una gran cantidad de veces, esta medida indirecta de la masa del quark top caería 68% del tiempo en un intervalo que iría de 165 a 185 gigaelectronvoltios. Esa es la interpretación de la forma de este mínimo del potencial. Como verán, se aleja un poquito de lo que yo estaba describiendo en el texto porque no es simétrico el potencial. Pero en cambio, cuando ellos añaden medidas directas de la masa del quark top, que son las que aparecen aquí, la función de likelihood que ellos tienen se vuelve mucho más estrecha y se vuelve mucho más parabólica. Entonces, como ven, basta alejarse por 2 gigaelectronvoltios por debajo del máximo de la función o alejarse por 2 gigaelectronvoltios por encima para que el menos del delta log likelihood cambie por 1 unidad. Eso quiere decir que en un escenario hipotético en el que realizamos muchísimas veces de nuevo todos los experimentos de física, 68% de los resultados del estudio de Jupyter caerían entre 174 y 178 gigaelectronvoltios. Entonces, este es un ejemplo realista de una función de likelihood, mejor dicho, de menos el logaritmo de una función de likelihood para evaluar un parámetro. Entonces, me gustaría verificar cómo pasó el mensaje de la disco. Les propongo este sondeo sencillo para ver si... Okay. Estoy esperando que se vayan llenando las respuestas. Profe, una pregunta. Sí. Ahí la diferencia entre esas dos curvas, o sea, supusieron que tenían la misma función de probabilidad, o sea, la misma PDF, o añadirle esos otros datos modificó la PDF. Ellos tienen un modelo que es una función y entonces dependiendo del número de informaciones que le dan a la función, la forma de la función cambia significativamente. Por ponerlo dentro del contexto de lo que estábamos discutiendo, sería como evaluar la PDF con n-4 informaciones y con n informaciones. Entonces ellos identificaron las 4 informaciones más poderosas. Ok, y eso modifica ese producto con el que se calcula la velocidad. Eso es lo que hace que la pseudoparábola gris
sea muy ancha, porque las informaciones que disponen son parciales, mientras que la parábola azul, al añadir estas 4 informaciones, se vuelve mucho más predictiva. En argot diríamos que en un caso el likelihood es ancho y en el otro caso el likelihood es estrecho. Entonces, sí, efectivamente interpreto de las respuestas que obviamente antes hace falta que hagamos por lo menos un ejercicio sencillo. Vamos a hacer eso antes de pasar a discutir otra cosa. Entonces, no lo vamos a hacer completo hoy porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a hacer por lo menos la primera parte del ejercicio. Entonces, es el caso académico más sencillo. Supongamos que tenemos una muestra que está compuesta por n eventos o n realizaciones de una única variable aleatoria. Y entonces vamos a suponer que la distribución de esa variable aleatoria sigue una distribución gaussiana. Así que lo que quisiéramos es conocer la media mu y la anchura sigma de la gaussiana. Es por regresar a lo que yo había estado haciendo en root. Voy a sí ven mi pantalla root, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces voy a dibujar la variable gaussiana, pero en vez de dibujarla 1.000.000 de veces, la voy a dibujar muchísimo menos. Voy a dibujar unos 1000. Fue lo que no le gustó. Defino mi árbol, lo leo. No, cometí un error de ortografía tonto. Aquí está. Entonces, dibujé muchísimo menos eventos justamente con la intención de que sea bastante más obvio. Entonces, aquí me imagino que debe haber unos 1000 eventos. Pregunto cuántas entradas hay. Hay 942 eventos. ¿Ok? Entonces, esto podría ser una muestra compuesta por 942 medidas de una cantidad. Entonces, vemos a ojo que su media debe estar relativamente cerca de 0 y vemos a ojo que dentro de más o menos entre -2 y +2 se encuentran la mayoría de los eventos. Entonces, ingenuamente podríamos decir, esto probablemente puede ser descrito por una gaussiana. Entonces, en la lógica de lo que habíamos hecho anteriormente, lo que hubiéramos hecho es medir el promedio empírico y hubiéramos obtenido menos 0,04 y medir el RMS empírico y hubiéramos obtenido 0,98. Vale. No se ve el gráfico porque aquí sí lo deben ver. Ahora sí. Entonces, eso, pues tuvimos que su promedio empírico es menos 0,04 y su RMS empírico es 0,98. Pero si hubiera tomado otros datos totalmente distintos, 1014 eventos distintos, como ven, la forma de la distribución cambió un poquito. Sigue teniendo cara de tal vez poder ser descrita como una gaussiana,
Y aquí resulta que su promedio es menos 0.045 y su RMS ahora vale 1.01. Entonces, como ven, cambió de ocasión a ocasión. Entonces, lo que nosotros haríamos si quisiéramos describir esta distribución con una función gaussiana, necesitaríamos saber cuáles son los valores de mu y sigma que más le convendría tener. Entonces, lo que el teorema del maximum likelihood dice es que eso se obtiene buscando el máximo de la función de likelihood. Entonces, eso es equivalente técnicamente en root a hacer un fit a una función gaussiana, pero dándole como opción decirle que la haga en opción logarítmica. Y entonces nos dibuja la mejor gaussiana que consiguió y resulta que es una gaussiana que tiene como mu menos 0.045 y sigma 1.01, que es lo mismo que habíamos obtenido a partir del trabajo empírico. Entonces, este es un ejemplo sencillo. La razón por la que obtuvimos exactamente el mismo resultado es lo que yo quisiera mostrar aquí, en esta lámina. Entonces, construimos una función haciendo el producto de gaussianas evaluadas en cada uno de los eventos de nuestra muestra. ¿Sí ven las láminas, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, los 1041 eventos que vimos aquí tienen estos valores: 0.4, 0.09, menos 0.97, etc. Entonces, para cada uno de ellos, yo calculo exponencial de menos ese valor menos mu al cuadrado dividido entre 2 sigma cuadrado. Tomo todos esos números y los multiplico entre sí. Entonces, como hay 942 entradas, es algo que no quiero hacer a la mano, pero analíticamente se puede hacer sin problema. Y entonces, como tenemos un producto de exponenciales, pues entonces lo mejor en la vida es hacerle el logaritmo a esta cosa para que se convierta en una suma de términos. Entonces, pero al hacer yo el logaritmo de estos productos, entonces obtengo suma de términos y entonces como el sigma aparecía en la normalización de la densidad gaussiana, aparece n veces. Entonces tengo n logaritmo de sigma más las sumas de lo que antes eran productos. Y en las sumas lo que están son los términos que aparecían en la exponencial. Más una constante que no tiene importancia porque lo que nosotros debemos hacer es ver cómo se comporta la función de likelihood cuando variamos mu y sigma. Entonces, técnicamente lo que hacemos es que evaluamos la derivada de menos log likelihood con respecto a mu y a sigma y buscamos cuáles son los valores mu hat y sigma hat en los cuales estas derivadas se anulan. Y entonces este ejercicio sencillo, si ustedes lo hacen y no van a tener ninguna dificultad, van a obtener que mu hat, el valor estimado de la media de la PDF que mejor describe nuestros puntos, es el promedio empírico. Y sigma hat cuadrado es el RMS empírico. Entonces, este pequeño ejercicio es muy importante hacerlo porque les muestra qué es lo que está haciendo la función de likelihood. Entonces, si ahora regreso a esta gráfica, aquí para GFITER los parámetros de interés no son mu y sigma, es MT. Entonces lo que hizo GFITER, numéricamente por supuesto, fue construir una función de likelihood y evaluar esa función de likelihood para diferentes valores de MT y buscar cuál era el que minimizaba menos 2 delta log likelihood. Entonces, lo que matemáticamente correspondería a hacer esta derivación y ver cuándo es que se anula, numéricamente consiste en buscar el mínimo de una función. Y después lo otro, pero lamentablemente yo no voy a poder seguir más.
Pero entonces esto se los dejo como ejercicio. Yo al regresar a casa monto las slides para que entonces lo hagan y también evalúen las segundas derivadas, que son los que le van a dar la covarianza. Entonces sí, entonces este ejercicio sí, por favor, si pueden hacerlo a mano antes del lunes, para que al empezar en la clase del lunes esta parte esté bien comprendida de este ejemplo de verosimilitud máxima. Yo al regresar a casa les cuelgo las slides y les doy el enlace. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos de nuevo el lunes y en una hora y algo les cuelgo el enlace a las láminas. ¿De acuerdo? Vale, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces hasta el lunes. Nos vemos.